Buenos días, estamos hoy domingo 3 de mayo en otra conversa en cuarentena de Universo Centro, esta vez para hablar sobre la profundización de la crisis o la situación que están viviendo los medios de comunicación a raíz de la pandemia del coronavirus. Y vamos a conversar hoy con Juanita León, que es la fundadora y directora de La Silla Vacía. Juanita pues además tiene una larga experiencia de trabajo en medios de comunicación de todo tipo, tradicionales desde el Tiempo, Semana, pero también en sus procesos de digitalización y de modernización, y con Fernando Quijano, que es el actual director del diario La República, y que también, como Juanita, pues tiene una larga experiencia de trabajo con medios y con pues sus desarrollos digitales más recientes. Buenos días, Pascual. Buenos días a los invitados. Buenos días a todos. Hola a todos. Yo creo que podemos empezar con que ustedes nos cuenten un poco de ese primer momento. Apenas empezó esto, que todo fue de una manera muy rápida. Yo recuerdo que 15 días antes de los primeros simulacros estábamos todavía en un asunto bien lejano y de un momento a otro estábamos en el cierre de nuestras casas, en el cierre de las empresas. Entonces es interesante, yo creo que ustedes nos cuenten ese primer golpe, qué pasó y los primeros cambios que se dieron en ese momento. Podemos empezar por Juanita y cómo fue ese primer choque, aunque La Silla tiene, digamos, un formato que se puede adaptar, creo que tiene flexibilidades, pero en todo caso el golpe me imagino que se sintió. Sí, bueno, pues nosotros realmente comenzamos a trabajar virtualmente una semana antes del simulacro de cuarentena, a raíz de que tu hermano Alejandro Gaviria decidió en los Andes que lo hicieran virtualmente. Yo dije, bueno, pues si él, que fue ministro de Salud, cree que eso es lo prudente, en realidad el costo para La Silla de trabajar virtualmente es poco, y hay mucha gente que viene desde Suacha, desde Usme, en Transmilenio. Entonces yo les dije, todos los que vienen en Transmilenio trabajen desde sus casas y los otros que viven al lado de la oficina y que sean caminando pueden seguir viniendo a la oficina los que quieran. Entonces comenzamos a trabajar solo como 6 en la oficina, de resto virtualmente, pero después ya con el simulacro, pues todos nos llevamos los computadores para la casa y comenzamos a trabajar así. En realidad para La Silla no ha sido tan traumático el proceso de edición porque nosotros siempre editamos todo en Google Docs. Entonces, incluso si estamos sentados uno al lado del otro, el proceso es virtual. Ha sido un poquito más difícil lo de no poder salir a hacer reportería, aunque estamos exentos, pero pues decidimos crear como un protocolo tiene que haber como unas razones estrictas para salir, pues porque no queremos comenzar a contagiar ¿no? Muchos viven con sus papás, y realmente como tenemos fuentes en tantos sitios, pues hemos podido hacer la reportería bastante bien y lo que ha sido muy interesante es que ha acelerado un proceso que nos habíamos propuesto desde el principio de año de cambiar el punto de vista de los políticos más a los ciudadanos del común. Entonces esto como que nos ha permitido y nos ha obligado a cubrir el déficit de vivienda, el problema del acceso a internet, otros temas que están alejados de los políticos, porque claramente los políticos han sido bastante irrelevantes en este proceso. Fernando, ¿cómo ha sido tu caso? Bueno, el caso nuestro arranca desde mucho tiempo atrás, más o menos desde el 2010, yo creo que a finales del 2009, 2010. La República siempre ha sido un periódico pobre, pero honrado, valga el eslogan de Loticón de Pelotillero. Y la pobreza es el mejor maestro de tomar, digamos, decisiones e ir más adelante. Cuando ustedes se acuerdan en Bogotá que la 26 estaba vuelta a nada, la República funcionaba en inmediaciones de Fontibón y simplemente desde ese momento empezamos a teletrabajar. Coger la 26 hasta el aeropuerto era una locura y era la época de los NULE y entonces decidimos que un reportero que estaba en el Congreso, que estaba en la zona financiera, que estaba en una sede empresarial, se demoraba casi una hora y cuarto en llegar a la oficina y a escribir. Entonces, desde el 2009 a finales, toda la sala de redacción tiene portátil. Y luego habilitamos una VPN.
y la VPN pues la ensamblamos con nuestro sistema de workflow, que es este sistema de Millennium de Protect, y nosotros teletrabajamos todos los enero, casi todos los meses de junio, las primeras semanas de cada mes, o sea que cuando llegó la cuarentena simplemente no pasó nada, digamos, no pasó nada. Somos 40 entre diseñadores, fotógrafos y periodistas, desde el director hasta los practicantes, porque hay unos que mochan el director, no, somos 40. En toda la empresa somos más o menos unos 200, y así desde hace unos 5 años cuando lo compró el periódico, la organización Ardila Lule. Antes éramos un poco más, pero como todo, pues se adelgazó la nómina para venderlo, ¿no? Para que el EBITDA subiera un poquito. Y creo que eso nos ha hecho realmente ser muy flexibles. Es una sala de redacción muy joven, pero ya con mucha experiencia. El promedio de antigüedad de los periodistas en la República ya son 8 años, y todos, casi todos, el 90% tiene que haber arrancado de practicante. Y eso ha hecho que sea un periódico muy ágil, que no le cuesta este tema del teletrabajo, pues realmente creo que somos pioneros en ese tema, y la idea pues no solamente es hacer el periódico bien hecho y escribirlo bien y minimizar los errores, sino también aprender a hacer una página web, que en eso yo soy un poquito torpe, un poquito, no reacio, torpe. Pues digamos, no es que no crea que ese es el cuento, yo creo que ese es el cuento, solamente que me cuesta mucho trabajar en tiempo real. Nuestra sala de redacción impresa es la misma que la online, se trabajan en 2 tiempos. Yo creo que más o menos, pues, es curioso, hace un año para marzo, las entradas, Juanita Pascual sabe más de este tema, la República entraban al mes casi 3 millones de personas, eso más o menos 100.000 diarias, entraban permanentemente a la página web, y hoy están entrando casi 6 millones. Hoy marzo, o sea, marzo del 2019, 3 millones, marzo del 2020, casi 6 millones. Y obviamente, si se le quita eso, las Kardashian, los videos de la policía, el Real Madrid y todo eso, me impresiona que haya tanta gente, que sean 200.000 personas al día que ingresen a la página web de la República. Me parece que como que nos muestra el camino, qué es lo que tenemos que afianzar. Lástima que eso no dé plata, porque ese es el... Pero tienes que afianzar la cuarentena. Parece que estamos en otro mundo, ¿no? Tenemos 2 medios que no les afecta la manera como cambió el trabajo, estaban flexibles, relativamente acomodados, y además tenemos un medio que tiene más flujo del que tenía. Creo que por fin nos podemos reír en los domingos en la conversa de cuarentena, ¿no? Sí, Pascual, pues es una tendencia que en general el tráfico digital para los medios que venían, pues que ya tenían una tradición en sitios web, ha aumentado, pero también me gustaría, bueno, el teletrabajo es una palabra que se va a incorporar a la situación de los medios de comunicación en adelante. Pero ¿cómo los impactó digamos, el efecto económico? Sabemos que no en el caso de ustedes, pero pues mucha pauta bajó, y siempre había un desfase entre lo que era la pauta de papel y los costos de esa misma pauta en digital. O sea, ¿cómo los afectó? Pues Juanita, que no tiene papel en este caso, y también las diferencias en el caso de Fernando, que como dice, aumenta el tráfico, pero no necesariamente los ingresos. Juanita. Sí, pues yo creo que el impacto para la silla lo vamos a sentir un poquito más tarde, porque la silla nunca ha dependido de pauta, entonces pues no tenemos ese impacto, y tampoco hemos dependido tanto de eventos, que es otra fuente de ingresos muy importante para los medios. Entonces, en esa medida no nos vemos tan afectados. Yo creo que nos vamos a ver afectados cuando hagamos nuestra campaña de Super Amigos en septiembre, y la gente pues va a estar en crisis, seguramente va a sentir que no tiene plata pues para aportar. Y yo creo que lo vamos a sentir el próximo año cuando renovemos los patrocinios de La Silla Llena, que es nuestra plataforma de debate,
porque creo que hay muchas empresas, fundaciones que hoy patrocinan estas redes, seguramente van a sentir que eso ya es un lujo y que tienen que destinar esa plata para otras cosas. Entonces nosotros nos estamos preparando para el golpe, realmente es en el presupuesto del próximo año. Este año, de hecho, nosotros recibimos bastante ingresos por ser los verificadores oficiales de Facebook, como los fact-checkers de Facebook, y entonces Facebook creó un concurso para cosas innovadoras de fact-checking de coronavirus. Nosotros no lo ganamos, entonces nos ganamos ahí como un pequeño grant. Entonces, por ahora, la crisis no la estamos sintiendo, pero sabemos que la vamos a sentir en 6 meses y estamos así como el país preparándose para el pico de golpe financiero que va a ser el próximo año y pues estamos tratando de inventarnos otras cosas. Nos estamos inventando un curso virtual, porque creemos que ahí es donde la vamos a pasar un poco menos bien. Sabe que una de las cosas que a mí me gusta, digamos, hablar sin pontificar de este tema de cómo hacemos las cosas, especialmente con Juanita, que nos encontramos en muchos ambientes, y con Pascual de vieja data, y es que uno tiene que mostrar las cosas que hace sin dogmatismo, sin decir que la libertad de prensa y que no, a mí me parece que, mire, ¿cómo se hace la República? Y Juanito ahorita lo mencionaba. Los periódicos tienen 3 patas. La primera pata es la comercial. Vendo unos avisos a unas centrales de medios y esas centrales de medios, dice la República, es un periódico económico, le fijan un presupuesto. O sea, vendo unos avisos, eso es lo grueso de la República. Esa es la parte comercial. Luego vendo unas suscripciones. La República es un periódico económico de casi 70 años, entonces vende unas suscripciones. Eso sí, ni rebajamos el precio, 350,000 pesos, ni regalamos cubiertos, ni regalamos bufandas, ni regalamos virgencitas, es decir, nada. El que quiera la República le mete 300,000 pesos al año. Eso es cero. Entonces, comercial, los avisos, circulación, las suscripciones, que hay unas suscripciones que mandamos a las 8 de la noche y hay otras que se mandan a las 5 de la mañana, con un domicilio y toda la cosa. Y la tercera, que Juanita la menciona ahora, son los foros y los eventos. Nosotros hacemos 2 foros al mes, que ahora los estamos haciendo de manera virtual, nos ha ido bastante bien. Obviamente no tienen el precio de hacerlos siempre, donde siempre los hacemos, que es en el Marriott en Bogotá o en el Inter en Bogotá. Hacemos algunos en Medellín, en Barranquilla y en Cali. Esos 2 foros mensuales es la tercera parte de los ingresos de la República. Y eso nos permite que seamos claros en varias cosas, y esto sí que le duele sobre todo por la exigencia a algunos colegas, y es, nosotros tenemos 2 tipos de periodistas, unos señores que llaman editores, que son 8 y que ganan más o menos, para no darle la cifra exacta, digo para no darles porque no la tengo en la cabeza, ganan 8 millones de pesos. Y esos personajes todos tienen que tener mínimo una especialización en algo de ciencias sociales, que es lo que nos compete un poco en el periodismo. Y luego los periodistas que ganan 2.700.000, 2.800.000, creo que es para ser exacto, que tienen la obligación de estudiar algo para algún día convertirse en editores. Esa es la sala de redacción de la República. Y así, y obviamente, ¿qué hemos permitido? Uno, que haya como que los periodistas que quieran ser periodistas económicos quieran ser editores y que haya como una carrera dentro de la República. El grueso de los periodistas económicos en Colombia, no sé, por ahí el 90% han pasado por la República. Y obviamente es una escuela de mucha exigencia, de 3 notas diarias como mínimo, 2 notas diarias, algunos informes semanales, pero eso sí, mucha rigurosidad. 1, en el manejo de datos, 2, en el manejo de nombres, y 3, en que cada nota tenga método científico. Lanza una hipótesis y sale a comprobarla. ¿En cuánto tiempo? En medio día, 2 días, otros días. Y eso nos ha permitido que esa fórmula o esa estructura de hacer prensa, pues que nos mantenga vigentes y que de una u otra forma, pues como que nos concentremos en lo que hacemos. Hacer reportería económica, pues seguramente nos quisiéramos parecer al Wall Street Journal, a The Economist, al Financial Times, pero pues todavía es nuestro periódico, es el primer periódico económico en Colombia.
lo hace gente absolutamente millennial, muy, muy exigente en su formación y sobre todo trato, y esto sí, Pascual, es importante, Juanita, trato, y es una de mis mantras, de que el periodista económico no se vuelva negociante. Y negociante es que termine haciendo una agencia de relaciones públicas o que termine lagarteándose un viaje a Washington o que termine lagarteándose un viaje a Las Vegas. Ese tema soy bastante y creo que me muero en mi ley y es que no me gusta y como el periodista económico es tan afín a que sea muy, muy, digamos, manipulado por muchas fuentes, firmas de carros, firmas de alimentos, firma, no sé, cualquier cantidad, o terminan trabajando para las agencias de relaciones públicas indirectamente, llámese Gravitas, llámese Datis, llámese, que hay miles, hoy deben estar naciendo 3. Todo periodista desempleado crea una agencia de relaciones públicas. Entonces, ese tema, mantener el periodismo económico un poco alejado de utilizar su poder para beneficiar marcas, es una de las cosas que nosotros siempre tratamos. Y obviamente vendemos lo que yo estoy hablando. ¿A qué me refiero con que los vendemos? Pues que simplemente es esto es lo que hacemos y el que quiera pautar y el que quiera hacer un foro con nosotros y el que quiera un paquete de suscripciones, pues simplemente se le vende. Listo, pero quería mencionar algo que dice Juanita y es que tiene que ver no solamente entonces con el tipo de negocio y de cómo funciona esto en este momento, sino que cubrimos, porque yo creo que hay algo especial en La Silla y es su interés por los políticos y lo que dice Juanita en este momento, la irrelevancia de los políticos y cómo cambia. Hablemos un poco de no simplemente cómo trabajamos, no simplemente cómo pagamos el medio, sino a dónde ponemos el foco en este momento, que creo que es muy importante y creo que para todo el mundo ha cambiado. Los programas deportivos se volvieron de variedades, como los programas de las 11 de la mañana de recibir llamadas. Y a todo el mundo le tocó cambiar el foco de alguna manera. En el caso de La Silla, Juanita, contanos un poco y lo que decís que ya venía como esa idea de hacer otra mirada. Sí. Qué pena yo introduzco un elemento y Juanita en eso de los temas, porque a ustedes también el seguimiento de analytics y de cómo se mueven esas curvas, supongo que también han visto algunas particularidades. Se las pegué a Pascual. Ese aumento de... Perdóname, Juanita, le puse a Pascual en su WhatsApp lo último de Comscore, que sería bueno, es que no supe cómo proyectarlo. Le puse el último dato de Comscore, de cuáles son los sitios web más visitados y la tendencia que pasa Comscore del consumo de medios durante la pandemia. Perdón, Juanita. Sí, no, la tendencia al aumento de tráfico, Pascual, es una tendencia general, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Todos los medios han tenido un repunte de tráfico impresionante, incluido La Silla Vacía, aunque leía la semana pasada que ya en Estados Unidos volvió a la normalidad. O sea, la gente ya, el pico de tráfico por el coronavirus, ya la gente medio se aburrió y volvió otra vez a su vida normal y pues supongo que aquí en Colombia pasará lo mismo. Entonces, La Silla sí ha tenido ese aumento de tráfico. En términos de los temas, Pascual, realmente nosotros, a raíz de las marchas del 21 de noviembre, eso tuvo como un impacto muy grande en La Silla y cuando yo volví de mi sabático en Oxford en enero, tuvimos una reunión de todos y hicimos como una gran reflexión sobre, bueno, La Silla cubre el poder, pero realmente ¿dónde está el poder hoy en día? Ya el poder no está concentrado en el Congreso, ya el poder del presidente ha mostrado sus límites, ¿no? El poder institucional cada vez tiene un poder más limitado y si nosotros nos quedamos cubriendo el poder institucional, pues realmente no estamos cumpliendo nuestra misión, que es cubrir realmente cómo se mueve el poder en Colombia. ¿No? Ahora hay una cantidad de poderes emergentes, la calle mostró el poder que tiene, y también durante todo este año que yo estuve en Oxford, que leía La Silla desde lejos, como que yo ya estaba como, no quiero saber una movida de una cuota política más, porque es que realmente ya no me parece tan relevante ni tan importante. Yo creo que La Silla cumplió un papel muy importante en explicar el clientelismo en Colombia, pero realmente es que el poder se ha transformado mucho en estos 10 años. Y entonces nos comprometimos entre todos a cambiar el punto de vista y cubrir más desde el ciudadano, más cosas que le afectan más directamente a los ciudadanos y no solamente el poder institucional.
Y estábamos en ese proceso, que es súper difícil porque obviamente todas nuestras fuentes están en el mundo político, todo nuestro chip mental está súper ligado a cómo se mueve el clientelismo. Y entonces cuando llegó el coronavirus fue como acelerar ese proceso en 2 minutos, porque obviamente ya realmente era completamente totalmente no significativo que pensaba Roy Barreras. Sí, o sea, lo importante es que cuando tú le dices quédate en casa y la gente en Colombia tiene un déficit de vivienda, ¿no? Más del 15%, 20% de la gente realmente no tiene una vivienda medianamente digna donde quedarse, o cuando te dicen, no, pues ahora la educación es virtual, pero pues internet, el 63% de los niños no tienen computador en su casa ni internet, pues ahí encontramos una cantidad de historias que nos están permitiendo cubrir el poder más desde el ciudadano que desde los políticos, y eso ha sido para La Silla pues como una cosa muy importante, porque obviamente hacer esas historias es mucho más divertido y siento que la gente también como que las aprecia mucho más. Entonces así hemos cambiado. No sé cuando se acabe la cuarentena, pues esperamos poder seguir en esa línea, que obviamente es más difícil. Ajá. ¿Y cuál ha sido el resultado de los usuarios, digamos, en términos de la recepción que ha tenido ese nuevo enfoque en estos días? Pues si contamos solo por el tráfico, pues obviamente ahora estamos teniendo el doble de tráfico que antes, pero yo no me hago tantas ilusiones de que eso sea porque hemos hecho un gran cubrimiento, sino porque siento que como todo el mundo está en la casa desparchado, pues se mete y ve mucho más medios. En términos de comentarios de la gente, pues creo que hay mucha gente que le han gustado las historias, pero también soy consciente que la gente que comenta siempre es una absoluta minoría y no siempre representativa de los lectores, ¿no? La mayoría de nosotros pues nunca comentamos una historia, ¿no? Tienes que ser como muy militante para comentar. Entonces, no tenemos todavía como evidencia concreta para saber, pero por lo menos en el equipo de La Silla estamos contentos y nos gustan más las historias que estamos haciendo. Fernando, ¿cómo le ha cambiado el enfoque? Sí, Pascual me decía. Sí, no, los temas también, la República. Yo creo que la República está en el ojo del huracán, en lo económico. No. Digamos, estábamos primero en el tema médico y creo que, bueno, la atención sigue estando un poco ahí y las unidades de cuidado intensivo y demás, pero ahora las empresas creo que es lo que se viene, ¿no? Esa destorsida económica que va a durar bastante. Las historias han cambiado, las notas han cambiado en esta cuarentena y pasamos de las notas de miedo, de mire lo que está pasando en China, mire cómo crecen, mire esa estadística permanente, que eso parece una transmisión del Tour de Francia, el Tour de la Vuelta a España o el Giro Italia, va fulanito, va pasando fulanito, se cayó, es decir, el tema de la estadística y del choque primero, yo creo que ya pasamos de eso. De hecho, ya casi ni le prestamos atención a las cifras que saca el Ministerio de Salud. Y pasamos a otra etapa. Ahora estas etapas han pasado en cuestión de días. La siguiente etapa es el buenismo. La empresa que regala tal cosa, la empresa de la solidaridad, la Teletón de ya de tal cosa. Es decir, ese buenismo también a la gente se le vuelve otra suerte de competencia. ¿Cuánto regaló esta empresa? ¿Cuánto regaló la otra? ¿Cuánto? Es decir, notas que como que yo empaqueto de pasar de la guerra estadística al buenismo. Pero el cordón umbilical en todo esto es lo que siempre ha hecho la República y es concentrarnos en la información eventual. Y la información eventual no cambia. La información eventual es cuánto va a dejar de vender el Éxito, cuánto se van a caer las utilidades de Ecopetrol, si es que va a tener utilidades, cuánto dejaron de vender los restaurantes. La cuarentena es el agosto de los restaurantes que venden pollo, por ejemplo, y entonces el pollo asado, es decir, ese tipo de historias que las juntamos en información eventual, una que tiene que ver con la superintendencia financiera y otra información eventual de lo que están haciendo los empresarios, es lo que siempre nosotros tratamos de seguir ese hilo, seguir el hilo de la información eventual. Ahora bien, la mayoría de la información económica se ha concentrado
lo que pasa es que uno cuando está viejito ya, Pascual, a uno le tocó que cubrir el terremoto del eje cafetero, le tocó cubrir digamos, la crisis económica del 2008, le tocó que cubrir el gran proceso de los tratados de libre comercio. Y uno se da cuenta que siempre, y en esto es un poquito silla vacía, y es que siempre son los mismos con las mismas, los mismos que pelearon por manejar los recursos en el FOMPEC, creo que se llamaba, en el eje cafetero, son los mismos de agroingreso seguro y son los mismos que ahora pretenden manejar el dinero del COVID. Siempre el hilo conductor, que es otro grueso de historias, es qué hace el gobierno. Y entonces, que va a dar 3.000 millones, 4.000 millones de dólares y que Perú está dando 25.000 millones de dólares. Siempre que hay dinero público, hay unas historias y va a ver que van a salir los hechos de corrupción más grotescos. Ya salió un poco lo de Finagro, pero van a haber cantidad de mercados sobrevalorados, gente que va a crear fundaciones, perdón, el otro caso que me pasó fue el dinero de la paz. ¿Cuántas personas se crearon cosas que el pacifista, que tal cosa, para coger un dinero de la paz? Ahora hay mucha gente tratando de coger dinero del COVID. Entonces, esas historias que están muy ligados a los recursos públicos muchas veces empañan la actividad empresarial. Si bien no hay que dejarlas de cubrir, pero en eso, como quien dice en eso, Semana, La Silla Vacía, El Espectador son muy buenos. Yo siempre trato de irme por el camino de al lado y es lo que le llamamos información eventual. Y es qué están haciendo las empresas por sí mismas, que la información económica no necesariamente tiene que ver con esa de la información pública, de todos esos escándalos y del dinero público. Pascual, creo que vemos pues dos medios que han sabido estar en la ola de los cambios de estos momentos. Creo que también sería bueno aprovecharlos a ellos dos como observadores, porque además de tener sus propios medios, pues también miran el entorno y también un poco la mirada por fuera de Bogotá, porque pues seguramente ustedes vieron, La República sacó un informe también y Semana sobre la crisis que están viviendo los medios regionales, ¿cierto? Sobre todo los medios tradicionales. ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué información tienen pues de periódicos de familias muy tradicionales, también de larga duración, que ya no pueden salir impresos, que algunos de ellos ven crisis profunda y con las consecuencias que eso puede tener en las regiones? O sea, regiones sin ningún medio fuerte, con muy poco control que puede hacer el periodismo sobre esos poderes locales. Alfonso, además, antes de eso, pues veníamos siempre se había dicho, en el último año, cerca de 700 periodistas que habían salido de sus trabajos por problemas en los medios. O sea que si cogió a esos medios debilitados semejante crisis, bueno, ¿qué va a pasar después y de dónde se van a lograr apoyar esos medios? Y sobre todo los medios regionales. Sí, Juanita nos comenta porque además, pues la Silla había tenido la experiencia de las patas regionales, ¿no? Sí, y todavía seguimos con las patas, pues seguimos con los periodistas en las regiones y hemos seguido bastante de cerca el problema del periodismo regional y del periodismo en general, porque en los medios en Bogotá, pues Semana también ha salido de una cantidad de personas, bueno, ahora El Colombiano. O sea, yo lo que siento es que la cuarentena y el COVID han desnudado todos los problemas estructurales que tenemos, no solo en el país, sino si uno tiene mala relación con la pareja, pues después de la cuarentena se divorcia. Y creo que eso pasa lo mismo, está pasando mucho con los medios, y es que ha desnudado la fragilidad pues, económica del negocio y del mismo modelo editorial. Entonces, pues esta conjugación de un dólar por los cielos, pues que hace que el papel se encarezca tanto, con un modelo de negocio dependiente de la pauta oficial. Sí, muchas veces estos periódicos, parte del problema que tienen es que dependen muchísimo del Estado.
Y por otro lado, pues que una caída en los eventos, que era hacia donde todo el mundo estaba como cambiando su modelo de negocio, pues es el cóctel perfecto pues para ya declarar la crisis absoluta. Yo en general soy bastante crítica del periodismo regional. Creo que hay unos ejemplos de unos periodistas increíbles, súper valientes, pero en general creo que muchos de los periódicos regionales son demasiado ligados al poder, son demasiado poco incisivos y hacen pues un periodismo demasiado limitado en términos de su independencia para cubrir los procesos. Entonces yo lo que supongo que va a pasar con esto es que esos periódicos van a tener que reinventarse en lo digital y que van a surgir otros, y que ya están surgiendo otros periódicos más chiquitos, digitales, independientes, que seguramente le harán una competencia. Pues yo espero, porque me parece que es terrible si las regiones se quedan sin periodismo, pero lo que siento es que mucho de ese periodismo que se hace hoy en día tampoco realmente es un gran contrapoder. Fernando, además, pues durante una década estuvo editor del Colombiano, o sea que también tenés mucho conocimiento de lo que pasa en las regiones, ¿no? Pues nadie más montañero que yo. Yo arranqué a trabajar en el país de Cali. Es decir, el tema de la prensa regional es un tema de no solamente que la sigo con mucha frecuencia. Hasta hace pocos meses me llegaba el Colombiano, el Heraldo, el País, digamos mi casa. Es decir, los recicladores eran los más felices en mi edificio, o en el donde vivo, pues, que suena donde vivo porque sacaba una buena ruma de periódicos para reciclar. Ahí hay varias diferencias. La primera diferencia es que no podemos hacer el mismo análisis de lo que pasa en el País de Cali, en el Heraldo, en el Colombiano y en el Vanguardia Liberal de Bucaramanga. Esos 4 periódicos tienen unas dinámicas. Y en la opinión de Cúcuta, ¿no? Y en la opinión. La opinión de Cúcuta que se fue. Estaba hablando, básicamente, esos 4, realmente son 3. País de Cali, Heraldo de Barranquilla y Colombiano de Medellín, su proporción de pauta es de la siguiente manera, más o menos, es 70 avisos de orden nacional y 30 avisos de orden local. Los meto esos 3. Los otros, Vanguardia, La Opinión de Cúcuta, La Patria y el Diario, que es el que compró La Tarde de Pereira, esos periódicos es invertido. Son 70 local y 25, 15 o 10% nacional. Es decir, Mercedes-Benz, Audi, Bavaria, no le meten pauta a esos periódicos, le puede meter más a los de la primera tabla, que son esos 3, que tienen que ver con el Producto Interno Bruto del país. Acuérdese que si esto es 100%, Bogotá y Cundinamarca ponen casi el 32%, Medellín pone el 13%, Cali pone el 10%, más o menos, y es ahí donde está el poder de estos periódicos. Entonces, muchas veces estos periódicos no vendían una propuesta periodística regional, sino que vendían un mercado. Ojo, que ahí es la importancia. La gente muchas veces no iba al Heraldo o no iba al País o no iba al Colombiano, sino que compraba Barranquilla, compraba Cali o compraba Medellín. Y desde hace unos 8 años para acá, resulta que hay una diáspora, una explosión de medios locales que le ha socavado ese poder, digamos, hegemónico que tenía la prensa regional. Miren Medellín, y Pascual me ayuda, hay 7 canales. Todo el mundo dice, no, pero hay 7 canales de televisión. Se los cuento. Cosmovisión, UNE, Telemedellín, Teleantioquia, Zoom, me ayuda con de Cristovisión. El de Cristo, ¿cómo se llama? Cosmovisión. ¿Y cómo se llama el de Cristo? Televida. Bueno, son 7 canales de televisión. Hay portales locales, está 30 minutos, Medellín Tonight,
y cada día sale una cantidad. Minuto 30. Sí. Minuto 30. Y cada día salen más emprendimientos de periodistas que de Itagüí, que de La Estrella, que de Río Negro, y lo mismo pasa en Cali, exactamente lo mismo. Entonces uno se da cuenta que le pasa lo del Imperio Romano, que llegaron las tribus bárbaras desde todos los sitios y que ese imperio simplemente hizo agua. Eso está pasando en la prensa regional con una equivocación. Y esto sí es la única equivocación grave que yo le veo. Y es que pretendieron parecerse al New York Times, a La Vanguardia de Barcelona, al BG de Noruega. Cada que iban a un curso de IDMA o de la UAN, traían un modelo para copiar. Cuando el modelo estaba ahí, ¿qué era? Las noticias de Titiribí, qué está pasando en Copacabana, quién es el alcalde de Bello, qué pasó con Jumbo, qué pasó con Jamundí, dónde está el conflicto del Cauca que refleja. Entonces los periódicos se volvieron muy snob y se olvidaron de lo local. El único periódico local que sobrevive con cosas locales, que no le gusta parecerse al Tiempo, que no le gusta ser como La Vanguardia, que no le gusta, de Barcelona, que no le gusta ser como el New York Times, es el Heraldo quizá, pero los otros simplemente fallaron en el modelo en los últimos años y se dedicaron más a ver qué estaba haciendo Putin y se olvidaron del alcalde de Río Negro, o del problema de agua en Llano Grande, o el problema de la delincuencia en Puerto Tejada. Entonces, yo sí creo que hay una crisis de modelo que yo no creo que vayan a desaparecer. Pues, ¿qué hubo? Que es el periódico de mayor tiraje y de mayor audiencia en Colombia, ya no circula en Bogotá en el impreso, ya no circula en Medellín en el impreso, pues obviamente no hay voceadores en la calle, pero deja un hueco tremendo, porque esos periódicos sí eran muy locales, obviamente periodismo judicial, pero eran muy locales. Entonces yo creo que más allá de la crisis de avisos, es una crisis de modelo de negocio, de modelo informativo, es una crisis de, bueno, hagamos un consejo de reacción. ¿Cuáles son las 5 noticias de hoy? No me hable de Putin, no me hable del coronavirus en la China, no, ¿cuál es la información local? Eso falló. Y creo que en claro, eso... pero es que para tener la información local te toca mandar a los periodistas a hacer reportería, no es copiar un cable. Entonces creo que esto también es parte del problema, ¿no? Sí, que te toca sacar a la gente a hacer reportería. En ese, lo que entiendo, sí, del cambio de modelo, pues uno, según le entiendo a Fernando, es que ese 70% de pauta nacional se va a perder, o sea que ellos no van a contar con eso, y eso los obligará pues a vender otro mercado, ¿no? A encontrar otra información para vender otro mercado. Yo no sé ustedes qué tan probable ven pues que eso vaya a pasar, que esos medios en realidad sean capaces de no depender de ese 70%, hablando de esa primera tabla que dice Fernando, y de reinventarse un modelo que, como dice Juanita, pues significa ir con reporteros a cubrir los temas locales que también le han dado la espalda. Juanita. Bueno, mire, hay una cosa... Juanita, no te oímos. Ya. Dale, Fernando, ¿quieres hablar tú? Bueno, obviamente yo empecé a ser practicante en el país de Cali y obviamente luego tuve una gran experiencia y una muy grata experiencia en el mejor momento del colombiano. Y es lo siguiente, hay un absoluto desprecio de los periodistas por ir a cubrir las cosas locales. Meterse al Consejo de Bello, meterse al Consejo de Jumbo, meterse al Consejo de Soledad, entrevistar al secretario de Hacienda o de Agricultura de Caucasia, de Santander de Quilichao, eso no le gusta a los periodistas jóvenes. Y entonces yo lo que digo es, usted me está diciendo ya más o menos cómo yo lo haría, pero obviamente pues no es mi caso y es muy fácil ser filósofo del pasado o pero yo sí creo que la prensa regional tiene que volver a ser regional, tiene que volver a ser local, tiene que hablar con el cura de la parroquia Laureles, tiene que ir al barrio Los Colores, tiene que ir al barrio Floralia en Cali. No podemos, lo que mencionó Juanita, es que nuestras salas de redacción se volvieron copiar Google, se volvieron buscar una nota del país
y colombianizarla, buscar una nota del Wall Street Journal y colombianizarla. Y hay algunos pues que dicen, no, a mí me gusta es Bill, pero es que a usted le puede gustar Bill de Berlín, pero si no sabe qué está pasando en Palmira, que es un alcalde joven, que está enfrentado de Lian Francisca Toro. Es decir, yo creo que es volver al inicio y es hacer reportería local. ¿Y quién está haciendo reportería local? Mucho periodista que no tuvo la oportunidad y lo está haciendo por Facebook. Pero hablemos de esa reportería y hablemos de este tiempo también. Juanita ahorita decía, estamos saliendo por razones, digamos, de urgencia. Nosotros en Universo Centro hemos salido los fines de semana desde que comenzó el tema a cubrir un poco, a mirar la ciudad afuera, a mirar esa extrañeza con una visión distinta en la ciudad. Bacano que nos cuenten un poco cómo ha sido hacer ese periodismo con esa reportería limitada y si esa reportería limitada también está afectando nuestra libertad de prensa, porque yo veo que las empresas periodísticas parecen suscribir la idea de quédate en casa como si fueran empresas que venden galletas, y eso me preocupa que el exceso de cuidado nos lleve a un déficit de cubrimiento en calle. Sí, por lo menos en La Silla, nosotros en esta etapa, pues hemos quedado más que todo en casa, porque como todo el mundo está en casa, pues es difícil a quien entrevistamos, y pues como no somos televisión de ir a contar que la ciudad está vacía, pues realmente las historias las hemos podido hacer por teléfono. Pero ahora que comienza otra fase en donde la gente está saliendo, pues nosotros en La Silla pues también vamos a salir, porque digamos no tiene sentido estar en la calle si nadie está en la calle. Pero ahora pues sí vamos a comenzar a salir, por lo menos los que no viven con papás mayores. Y pues de hecho, digamos, el viernes hicimos una historia sobre un barrio en Cali que se llama el San Bosco, en donde pues, es más, la mayoría de la gente ni siquiera está cumpliendo la cuarentena porque ya tienen tanta hambre que están saliendo pues a vender tintos y a rebuscarse con los pequeños negocios que ya abrieron. Entonces nosotros vamos como al ritmo con la gente que cubrimos. Y pues la idea ahora es comenzar a salir, y bueno, afortunadamente en La Silla la mayoría del equipo es muy joven, entonces pues el riesgo es, digamos, no, seguramente algunos se van a contagiar, pero pues es más manejable. Y pues estamos, claro, todo el mundo con tapabocas, o sea, como con todos los requisitos, pero vamos a comenzar a salir a la calle otra vez, y yo estoy de acuerdo contigo que por algo los periodistas estamos exentos, ¿no? Es porque claro, pues, se supone que es importante que no nos quedemos en la casa. Lo que pasa es que cuando todo el mundo está en la casa, pues es un poco raro, salvo que seas un fotógrafo, también salir a entrevistar a quién. Salíamos con Alfonso y decíamos que es muy difícil cubrir esa nada, ¿no? Es una sensación de extrañeza. Exacto. Y parece que está pasando algo muy especial, pero queda muy difícil contarlo. Y exacto, lo intentamos en el periódico en esos primeros días de cuarentena, que era esa ciudad fantasmal un poco. Sí. Fernando, ¿cómo ha sido en el caso de La República? ¿Esa reportería se parece a la que hacían la de hoy, se parece a la que hacían normalmente? Yo soy un apóstol, no profeta, soy un apóstol pascual del teletrabajo, y he aprendido a digamos, sacar adelante un periódico cuando le parecía risible o imposible a muchas personas. Hemos hecho desde hace muchos años un periódico con teletrabajo, pero nada más perverso que el teletrabajo para el periodismo. Nada más perverso que el teletrabajo. No hay peor enemigo para el periodismo que el llamado teletrabajo. ¿Y sabe cuándo me di cuenta de esto? Hace 3 años, y le voy a contar. Nosotros el 31 de diciembre nos disfrazamos en la sala de redacción. Y pues y el primer año fueron de superamigos, superhéroes y todo eso. Cada año nos disfrazamos el 31 de octubre. Y resulta que hace 2 años, oiga, ¿y de qué nos disfrazamos? Y entonces yo nunca me había metido en el tema, y dijeron, hace 3 años, disfracémonos de teletrabajo. ¿Y sabe cuál fue el disfraz? Todo el mundo con pijama. En pijama, claro. Todo el mundo con pijama. Entonces uno dice, no hay peor enemigo para la reportería, que es donde hay que volver. No hay peor enemigo
que el teletrabajo. Uno necesita para hacer buena reportería tomarse un café con una fuente, ir a visitar a un empresario a su despacho, hacer una reunión de 3 expertos sobre cómo está el negocio de las bebidas en Colombia, invitar a alguien a almorzar. Es decir, no hay peor enemigo para el periodismo, para el ejercicio de la reportería que el teletrabajo. Lo que esto está afianzando es justamente el peor enemigo. ¿Y cuál es? Que el periodista nuevo, lo que pasa es que nosotros, los que somos más mayores, nosotros empezamos a hacer periodismo sin celulares, empezamos a hacer periodismo desde el centro, desde la biblioteca del periódico, la biblioteca del Tiempo, la biblioteca del Colombiano, la biblioteca de la República. Ahora todo es Google. Entonces, lo malo del teletrabajo en este momento es que está afianzando los pecados veniales del periodismo. Entonces, yo sí creo que el teletrabajo es muy bueno para cuando tengo que hacer un gran informe y yo desconectarme y me quedo en mi casa y simplemente cierro la página y busco una mejor información. Pero si yo origino un informe, quiero hacer un especial, quiero estar pendiente de qué está pasando con la bolsa de valores y quiero hablar con los principales comisionistas, obviamente mucho va a ser por teléfono, pero es mucho mejor irse a tomar con un café con él a la oficina, invitarlo por ahí a un OMA, a un Starbucks, a un café y decirle, venga, explíqueme cómo es este tema, porque los periodistas tenemos que hacer es eso, estar con las fuentes. Suena antidiluviano, suena casi de jubilado decirle a la gente que vaya a la calle, pero el periodismo es un oficio que se hace en la calle. Alfonso, creo que sería interesante que nos contaran, y ya llevamos 45 minutos para que vamos terminando, algo que les haya llamado la atención en medios internacionales, un cubrimiento de medios internacionales que digan, bueno, aquí hubo algo distinto, aquí hubo una mirada especial o una mirada profunda a un tema que me gustó. No sé, un ejemplo en el periodismo internacional en este momento, en estos mes y medio, en estos 2 meses de mucha atención a medios, que ustedes digan, aquí hubo algo que me sorprendió o algo que me marcó también un hilo de cosas futuras, digamos, para trabajar. Juanita. Bueno, hace como 3 días, hace como 4 días el New Yorker sacó una historia que realmente fue como casi todo el issue sobre como una mirada de caleidoscopio sobre cómo se estaba viviendo un día en Nueva York con el coronavirus, y era como desde el hospital, desde el que llevaba los paquetes, desde la casa. Eso me pareció como me pareció como una apuesta de la revista como muy ambiciosa y que me parece que les funcionó súper bien. Y me parece otra historia que hizo una investigación que hizo el New York Times sobre cómo Trump fue advertido desde enero lo que iba a pasar y cómo fue ignorando todas las advertencias. También me pareció un trabajo de periodismo investigativo increíble, porque es súper difícil uno acercarse tan cerca al presidente y que tanta gente esté dispuesta a traicionarlo. Supone un nivel de fuentes y de confianza muy grande, y me pareció que fue un gran trabajo investigativo también. A mí me gusta, Pascual, lo que ha estado haciendo El Mundo de Madrid. Sabe que es un periódico que estaba, no sé si ahora no le he seguido mucho las cifras, estaba moribundo después de la salida de Pedro J. y de unos directores que ahí como que casi lo llevan a la quiebra. Pero, ¿qué leo ahí? La propuesta que están haciendo para competirle al país de Madrid, que obviamente es hegemónico en la prensa en español. Y me llama mucho la atención porque obviamente en esa revisión diaria de medios que ha ganado mucho los periódicos bien hechos, primero que todo, todas las historias son cerradas, pero siempre están cubriendo el coronavirus desde una óptica no solamente crítica al gobierno, sino muy contrastada con lo que está pasando en otros países. Y son unas historias con un enfoque totalmente distinto. Pero es una cosa que está sucediendo, no sé, como hace 2, 3 meses en el mundo. Me llama la atención cómo le está haciendo competencia a su archienemigo, que es el país de Madrid. Y obviamente me llama también mucho la atención que por estos días todo lo que es, digamos, la prensa científica, todas estas revistas indexadas, todo esto también están
volviéndose muy populares sus artículos. Entonces, por ejemplo, de que cómo Suecia, Alemania y Holanda estaban combatiendo digamos, la pandemia. Entonces, la gente va a unas revistas muy interesantes que yo no las conocía y que realmente son artículos muy largos, pero son documentos científicos. Yo creo que esto le ha enseñado, y por ahí yo le compartí, Pascual, el ranking de los medios más consultados según Comscore, y me llama la atención que los medios tradicionales han subido muchísimo y que empiezan a filtrarse una cantidad de cosas en Google que tiene que ver con prensa científica. Y eso me llama la atención, y es que la gente está siendo muy selectiva y los que se han autodenominado curadores de información tienen un reto enorme porque la gente no va a seguir consumiendo periodismo basura. Pascual, en esa, antes de terminar, que yo creo que no deberíamos dejar de preguntarles por los Danieles y lo que está pasando con el periodismo de opinión, pero sí me gustaría, Juanita y Fernando, pues hemos hablado de la reportería, de sus equipos de trabajo que han mencionado que además son muy jóvenes, millennials, seguramente ya empezarán a recibir centennials muy pronto. Yo doy clase en la universidad en último semestre y pues está graduando chicos de 21 años, ya generación TikTok. ¿Cómo ven ustedes la innovación periodística? Digamos que una de esas características que va a ser futuro son unos equipos de trabajo que más allá de pensar temas periodísticos, uno podría pensar que piensan unos productos periodísticos, ¿no? Como unos paquetes grandes con innovación, con tecnología, con equipos múltiples, en fin, ¿cómo ven ustedes el futuro hacia esa producción que es más allá de lo temático? Sí, pues nosotros en La Silla, una de las, o sea, cuando yo me di cuenta hace un año que en las elecciones del 2018, hace 2 años, que mucha gente solamente leía lo que nosotros poníamos en Twitter. Y eso nos causaba un resto de problemas porque nosotros solamente usábamos Twitter e Instagram como distribución para que la gente viniera a la página. Y desde ese año nosotros, pues cuando volví de Oxford, digamos, una de las cosas, de las innovaciones con las que yo vine fue como, no, tenemos ya que asumir que hay gente que nunca va a venir a la página y que va a comenzar y terminar su experiencia informativa en las redes sociales. Entonces, ¿cómo nos convertimos como en el principal aliado periodístico en las redes sociales? Y desde enero hemos comenzado a producir información exclusivamente para las redes, nunca asumiendo de que van a venir a La Silla. Entonces estamos produciendo hilos para Twitter, estamos produciendo unas historias completas en Instagram, estamos haciendo lo que llamamos la vuelta, y es que los lunes contestamos todas las preguntas que hagan la gente sobre un tema en Instagram. En Facebook estamos haciendo chequeados, detectores todo el tiempo de mentiras. Entonces creo que mucha de la innovación hoy en día, como yo la veo, está dirigida en narrativas para redes sociales que implican un reto gigantesco. Es cómo llevas tu buen periodismo a las redes en el formato y en el lenguaje de las redes. Y por otro lado, pues siento que toda la innovación se está dando en lo que se llama como comedia investigativa, como estilo Juan Piz González, estilo La Mesa de Centro. No, me parece que cada vez hay más propuestas en ese sentido que obviamente para periodistas como ortodoxos como yo plantean todo un cuestionamiento, ¿no? Porque como que a mí me parece que es un valor ser matizado, no ser militante, no ser objetivo, neutral, pero siento que las redes se están obligando están cambiando la forma en lo que la gente entiende como qué es contar la verdad, y es como que tu militancia sea abierta, que tu punto de vista sea súper subjetivo, fuerte, íntimo. Entonces creo que ahí hay como una semilla de innovación muy grande, que obviamente comenzó en los 90 con Jon Stewart, pero que creo que ahorita en Colombia es ahí donde se están dando las grandes innovaciones. Lo importante ahí, sabe que me llama mucho la atención el caso que en Colombia no es tan impactante, pero que está dando de qué hablar, y es el de Infobae de Argentina. Es un portal que yo lo calificaría como amarillista,
que ha crecido mucho en México, que ha crecido mucho en Colombia, y que curiosamente a Colombia han llegado 2 o 3 argentinos que se autodenominan fundadores de Autobae a trabajar en RCN, en Semana. Me llama mucho la atención, pero me llama la atención porque cuando uno los escucha hablar, ellos dicen que la fórmula del éxito de Infobae tiene que ver con una mezcla de jóvenes y viejos, que ellos rescataron una cantidad de periodistas cincuentones, sesentones, 65añeros, y los pusieron a trabajar en su casa a hacer grandes historias y que simplemente le daban el tema actual y que ellos simplemente lo mejoraban y que eran historias muy bien hechas. Yo creo que en Colombia hay 2 tareas pendientes. Uno es rescatar las personas, periodistas que saben, periodistas que les tocó cubrir el Palacio de Justicia, periodistas que han cubierto durante décadas la guerra del Cauca, periodistas que saben qué fue lo que pasó con el proceso 8000, que incluso cubrieron el cambio de constitución hace 30 años de 1991. Es decir, creo yo que el gran reto que tiene el periodismo colombiano es cómo yo recupero un periodismo calificado y retomo una palabra que mencionaba Juanita hace un segundo, y es no militante. Porque lo que ha estado de moda en los últimos 3, 4 años es el periodismo militante, el que odia, el que se burla, el que hace una cantidad de cosas, el que hace chistes y todo eso. Yo sí creo que queda una tarea de traer unos personajes que saben, que cubrieron el Palacio de Justicia incluso, y creo que esos ponerlos con las técnicas actuales sería un éxito. Ahora, obviamente los jóvenes tienen unas destrezas impresionantes, son absolutamente versátiles, no todos, pero si uno, digamos, logra que tengan una escuela dentro de una sala de redacción, que tengan 2, 3 años, 4 años, 5 años de formación de cómo se hace una noticia, porque es que ahora está muy, digamos, equivocado. La gente simplemente hace análisis y uno dice, venga, ¿y usted con qué elementos hace análisis? No, porque yo hago ese análisis. No, primero tiene que hacer noticia, conocer las fuentes y luego, porque es que los periódicos están llenos de analistas de 24 años y de editorialistas que les gusta es hacer el payaso. No, yo sí creo que tenemos. Ahora, algunos medios lo harán, otros medios no lo harán, pero sí me parece que hay que recobrar, esto es noticia y esto es comentario, esto es militancia política y esto es noticia. Y creería yo que estamos en un momento de cambio. El tiempo no va a ser lo mismo, seguramente tendrá que cambiar, la República seguramente tendrá que cambiar, la silla vacía, Pulso tendrá que cambiar, Infobae si quiere entrar a Colombia tendrá que cambiar. Me parece que es cada quien lo hará de acuerdo al modelo periodístico que estime conveniente, pero la llegada de jóvenes me parece importante, pero más importante me parece la mezcla. Lo digo en un medio que no tiene jóvenes, pero yo sí veo la necesidad de gente que tenga contexto. Eso es como reconvertir un Volkswagen en un carro eléctrico, más o menos, Pascual. No parece fácil. Sí. Bueno, llegamos a la hora y no hablamos de Arcadia, ¿no? No mencionamos la revista Arcadia. Y los Danieles. Creo que... Y no mencionamos los Danieles, pero yo quería, no sé si con esto podemos cerrar, y es un poco los riesgos de libertad de prensa ya enfocados en el tema de gobierno. Yo creo que hay una llamada también al autoritarismo en esto grande, un autoritarismo que se disfraza de quien nos cuida, de quien salva la vida, de quien protege, y que creo que se va a ir cogiendo confianza y nos van a poner a este paso un numerito de cédula para poder salir, haya pandemia o no. Y creo que la libertad de prensa también aquí en esto va a empezar a tener problemas. No sé qué piensa Juanita y Fernando. Venga, Juanita, déjeme, yo me veo el cáliz de Arcadia y los Danieles desde el punto de vista de empresa informativa. En Colombia nosotros nos enseñaron a ser Gabriel García Marquianos, nos enseñaron a ser grandes cronistas, grandes escritores, pero no nos enseñaron a manejar medios, que es una cátedra que hace falta en las facultades de periodismo, que es empresa informativa. Y creo yo que obviamente es una tristeza que Arcadia solamente se dedique a la página web y que haya cerrado el impreso y que Daniel Coronel y Daniel Samper hayan salido como columnistas. Pero lo que pasa es que las empresas, Arcadia daba 1.000 millones de pesos de pérdidas mensuales. Vuelvo y lo digo,
Arcadia daba 1.000 millones de pesos de pérdidas mensuales, porque tenía un enfoque errado y era que tenía 4 o 5 periodistas que habían llegado de cerrar el portal Vice, porque eran los mismos, y simplemente contrataban todos los contenidos por fuera, y estas 4 personas simplemente se dedicaban a hacer otras cosas. Era una revista costosa de hacer, pero esto nadie lo dice, y esta es la oportunidad para decirlo. No era viable porque quienes se ufanaban de ser los directores, los gerentes o los publishers, simplemente no tenían en cuenta que esto era casi subsidiado por los foros que hacía Semana. Entonces simplemente llega alguien y dice, mire, este tema no es negocio, ustedes no estudiaron empresa informativa y váyanse y ya llegará alguien a rehacerla y seguramente lo rehará. El tema de los Danieles, a mí me parece que a Pascual también es experimentado en esto, ¿no? Usted creo que alguna vez lo sacaron como columnista de un periódico. Sí, 2 veces. Entonces, lo que pasa es que si a Juanita no le gusta un columnista, lo saca, o si lo está metiendo en problemas, lo saca. Si Pascual yo lo invito a que escriba una columna a la República sobre el deber ser del empresario, y un buen día se va en lanza en ristre contra unos clientes míos, lo primero que van a decir es, ¿para qué lo invitó? Usted sabía cómo era él, ¿para qué lo invitó? Entonces, simplemente Juanita como publisher de La Silla Vacía, Pascual en Universo Centro, si tiene una persona que le está dando, que le está quitando más que le está sumando, y usted tiene que responder por otra cantidad de periodistas, pues simplemente toma decisiones. Lo que pasa es que muchas veces todo lo arropamos con el tema de la libertad de prensa, pero no nos damos cuenta. ¿Ustedes sabían que Arcadia perdía 1.000 millones de pesos mensuales? No. ¿Que este año iba a perder 12.000 millones? No. Y el palo no está para hacer cucharas. Hay que respetar las decisiones que se toman. Juanita también ha recortado gente. En Universo Centro han sacado fotógrafos. En la República hemos sacado una cantidad de periodistas negociantes. Todo el mundo toma sus decisiones. Ojalá en Universo Centro pudiéramos sacar a alguien. No, yo estoy de acuerdo con Fernando en que pues los medios tienen un modelo económico y hay ciertas decisiones que se toman en función del modelo, y pues entiendo, y pues nosotros en La Silla lo publicamos cuando hicimos la historia sobre eso, que Arcadia estaba perdiendo plata, en parte porque estaba cargando también como con un peso administrativo de toda publicación de semanas y no solamente de Arcadia, pero pues a mí igual me parece como una lástima que uno de los pocos medios culturales que había pues se acabe así, y también me parece duro que apenas comienza una crisis como el coronavirus, ahí mismo lo acaban. Pues me parece que desde el punto de vista empresarial, yo siendo dueña y empresaria de La Silla, me parece que hay ciertos momentos en donde uno como empresario tiene que asumir el golpe más hacia uno que necesariamente transferirlo todo a la gente que queda más desprotegida, pero pues entiendo que es una decisión empresarial en ese caso y no me parece tanto que sea una decisión de libertad de prensa. En el caso de Daniel, ahí sí no estoy de acuerdo con Fernando en que yo no siento que porque a uno no le guste una columna, uno pueda sacar a un columnista. Yo creo que tú puedes escoger qué columnistas tener previamente y no llamar a gente con la cual tú no disfrutas sus opiniones, crees que te van a meter en problemas, pero me parece que una vez que tú los tienes como columnistas, tú tienes que asumir el riesgo de que ellos tienen una absoluta libertad para escribir lo que escriben. Obviamente aquí, digamos, tiene a favor Semana, que dejó publicar la columna y lo sacó después. Me parece que en ese caso más es la pregunta de quién toma esas decisiones editoriales, si lo toma la gerente, ¿no? O el socio capitalista que no se iba a meter en los temas editoriales, o si lo toma el director de la revista que no ha dicho a la fecha todavía una sola palabra sobre la salida de su columnista, ¿no? Creo que hay más una discusión sobre cuál es la pared que hay entre lo editorial y lo económico y quién toma las decisiones. Ahora, dicho eso, pues uno sigue leyendo la columna de los dos Danieles en los Danieles, y creo que en realidad ahí perdió un poco más la revista que ellos, porque me parece que ellos ya son una marca en sí mismos y pues los lectores los vamos a leer donde vayan. Oiga,
Juanita, ¿sabe cuántas suscripciones motivadas, o sea, por la salida de los Danieles, cancelaron en semana? 60. No. 60. Y yo creo que uno puede leer, a mí me encantan las columnas de Daniel Coronel, leo con agrado las columnas de Daniel Samper, pero yo digo ¿por qué otros medios, si son tan buenos, no les pagan lo que les estaban pagando en semana? La Silla Vacía, Universo Centro, La República, ¿por qué no los recoge? Es como si Messi estuviera por ahí chilingueando, usted lo lleva para su equipo. No, pues yo los invité a los dos a la silla, yo los invité a los dos a la silla y no quisieron. O sea, no fue por falta de invitación. Pero falta de invitación o el precio para pagarles. No, o sea, realmente ni siquiera como que entramos a la discusión del precio. O sea, yo creo que ellos querían tener como su propio medio. Digamos, me sorprende más que Daniel no se haya ido a Noticias 1. Porque pues si uno tiene un medio y tiene semejante marca como es él, pues le podría haber dado como un impulso muy grande a su propio medio digital, ¿no? Oiga, sí, eso es como el que tiene una tienda y compra donde el vecino porque es más barato. Óigame, ¿cuál? ¿Sabe qué sí me da tristeza? Me da tristeza, sí, lo de Arcadia es pero yo creo que eso es simplemente temporal. Arcadia va a volver seguramente. Me da más tristeza los Q, los periódicos populares. Eso sí me da tristeza porque eran personas de, digamos, estrato 3 que sacaban 1.000 pesos diarios y compraban el periódico en Bogotá, en Medellín o en las ciudades donde ha cerrado. Eso sí, a mí me parece que independientemente si no nos gusten los muertos y los accidentes, a mí sí me parece que es una forma de hacer periodismo. Escribieron grandes historias y que más bulla hagan los del Parque La 93, los de La Mochila, los que se creen mejores que porque le cerraron Arcadia y no porque Q no está circulando. A mí me parece que tenemos que ser plurales en esto. Y tan lamentables para el periodismo y para el periodismo literario que hayan cerrado Arcadia, o por lo menos en su parte impresa, como que los Q no estén circulando de manera impresa. Yo de ustedes, que son muy de Medellín y del Parque de los Periodistas, ya salí a marchar, o por lo menos haría una protesta virtual. Bueno, Alfonso, yo creo que estamos, hermanos, suficiente. Me parece que ha habido una conversación incluso en temas ajenos a la pandemia. Eso me parece bueno. Creo que después de 6, 7 charlas estamos empezando a mirar un poco hacia otro lado, o por lo menos hacia discusiones distintas y un futuro también post pandemia. Entonces creo que esto muestra cierta salud mental, por lo menos. Sí. Muchas gracias a los dos invitados. Pues dimos un buen recorrido por cómo está viviendo el periodismo estos momentos y un poco lo que le espera en adelante, que no pinta muy bien, ¿no? Pinta difícil. Sí. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Feliz domingo. Gracias. Okay, chao, Juanita. Gracias. Gracias.